El micrófono creo que lo tiene desactivado. Sí. Buenas tardes. Vamos a presentar un video para luego entonces ya hacer la bienvenida formal. La plataforma Ágora permitirá a la ciudadanía revisar los acuerdos de las diferentes comisiones temáticas, opinar y mostrar agrado o desagrado sobre los acuerdos iniciales y finales. Los acuerdos de cada comisión temática y región se registrarán en el formulario Ágora o Formagor y serán publicados en la sección Consensos Iniciales por un periodo de 7 días. En este periodo, la ciudadanía podrá hacer comentarios o expresar su agrado o desagrado. Vencidos los 7 días, a la medianoche, se inhabilita la opción para hacer comentarios. Al octavo día, el equipo de Ágora enviará a la Coordinación Ejecutiva del Pacto un informe con los comentarios recibidos, por acuerdo, incluidos los agrados o desagrados. Posteriormente, las comisiones temáticas tendrán una sesión de trabajo para considerar o no los insumos y sugerencias recibidos a través de Ágora y definir el texto de los acuerdos. Concluido este paso, el coordinador regional enviará la versión definitiva del acuerdo en el formato Formagor a la Coordinación Ejecutiva del Pacto y ésta la remitirá al equipo Ágora. El acuerdo definitivo se publicará en la sesión Consensos Finales de la Plataforma para el Conocimiento y Retroalimentación de la Ciudadanía. Finalizado esta etapa, los acuerdos estarán listos para su incorporación al documento final del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Bueno, gracias Gaby por la presentación del video. Y pues el día de hoy quiero darle las bienvenidas a ustedes comisionadas, comisionados que están pues el día de hoy acompañándonos por ahora en la sesión número 18 de hoy 15 de julio de la Mesa Regional Central Economía. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Bueno, y una vez que hemos visto este video, pues es para reforzar un poco. El día de hoy vamos a estar presentando un archivo donde vamos a poder ver 7 de los acuerdos, los preacuerdos que se han discutido pues a lo largo de que iniciamos las sesiones del Pacto Bicentenario. La finalidad es que pues ustedes solamente vean qué es lo que vamos a subir a la plataforma tal y como lo vieron en el video. Y claro, van a ver el recorrido que van a llevar estos ya acuerdos en la plataforma Ágora. Así que, Gabriela, por favor, nos presentas el archivo de Word. Nada más le voy a leer los títulos de lo que tenemos allí y yo estoy segura que ustedes pues se acuerdan de lo que hemos hecho hasta el momento. El 24 de mayo hicimos el primer preacuerdo. Vamos a ir leyéndolo un poquito. No, perdón, hay que presentarlo desde el 24 de mayo. El 24 de mayo, atendiendo las solicitudes de la reactivación de la construcción del puerto de Agua Dulce, se llegó a un acuerdo donde se veía el tema de la construcción de las calles y caminos para fácil acceso de productores, clientes, proveedores y demás personas que requieran llegar al área del puerto. También se llegó al acuerdo de solicitar un apoyo institucional, MISI, AMPIME, juntas comunales, para impulsar emprendimientos de las personas que viven pues, en el lugar, en la región, y la creación de locales comerciales en zonas aledañas. A este acuerdo le llamamos reactivación en la construcción del puerto de Agua Dulce. El siguiente se dio el día 27 de mayo, donde pues se estaba proponiendo que las provincias de Coclé, Los Santos y Veragua requerían un apoyo de financiamiento para enfrentar el desempleo de la región. Y el nombre que se le dio al acuerdo fue otorgar a emprendedores y microempresarios financiamientos y créditos blandos, donde la Comisión de Economía de la región central acordó que
se tiene que hacer un proceso más sencillo, práctico, de menos tiempo, menos burocrático, y que el proceso de gestión para los créditos, para los emprendedores y los empresarios, debe ser pues en un tiempo más corto. También se llegó a el acuerdo de que se haga un programa de capacitación, seguimiento y financiamiento para esas personas que solicitan créditos para iniciar su primer negocio o emprendimiento y para aquellos que necesiten capital, semilla, continuar. También se llegó al acuerdo de hacer una petición sobre proyección a resultados, por lo cual se hacía necesario capacitación técnica y profesional que oriente a las personas dependiendo pues de la rama en que está orientado el emprendimiento. También hacer un seguimiento una vez se haya iniciado ese emprendimiento, tener un canal de monitoreo y evaluación para dar un seguimiento continuo. Lo otro es un financiamiento para emitir y evaluar criterios sobre las propuestas que son viables antes de que se le otorguen los créditos o este capital semilla, pues, a los emprendedores o a la persona que así lo solicite. Lo otro era, el punto 4, negociar una propuesta sobre la descentralización de los fondos municipales para el fortalecimiento y que conlleven a programas de financiamiento estatal. El siguiente acuerdo a que se llegó se llama Garantía de Comercialización para el Microempresario Agropecuario, donde se pedía fortalecer la asistencia técnica, competencia leal de los mercados, vías de acceso para que el productor pueda transportar sus productos y que la educación formal académica vaya dirigida al emprendimiento, o sea, que se cree una cultura de emprendimiento para los niños desde que están en la escuela. Y se sugirió en este caso que se fortalezca el preacuerdo anterior, porque este acuerdo fue discutido anteriormente y se pidió que se fortaleciera con una capacitación técnica y profesional que oriente a las personas dependiendo pues de la rama a que están orientados. El siguiente se hizo el día 7 de junio, que es la creación de un anteproyecto de ley para la producción de talento humano, donde muchos ciudadanos en la plataforma Ágora se pidió oportunidad laboral para jóvenes y que muchas de las plazas en las regiones estaban ocupadas por personas jubiladas. Entonces se llegó al siguiente acuerdo. Un proyecto de ley en la Asamblea que impulse el talento de los más jóvenes de la región. Puede ser en emprendimiento, en cooperativismo y capacitaciones. Un proyecto de ley para que los jubilados tengan una jubilación más digna. Y crear y mejorar programas para adultos mayores, que cuando las personas ya dejen de trabajar, pues tengan algún otro tipo de ocupación para que no queden en el aire, por decirlo así. Bien, el 10 de junio, título del acuerdo fue Reubicación del vertedero de basura de Pocrí. Los residentes de una región llamada Pocrí solicitaron que el vertedero de basura fuera reubicado para que la comunidad estuviera más saludable. Y la Comisión de Mesa de Economía concordó que las autoridades competentes, llámese Mi Ambiente, hagan un estudio de suelos para encontrar una mejor ubicación para el actual vertedero. También que se hagan programas de sensibilización y concientización para la población para mejorar la disposición de los desechos, además de programas de reciclaje, reutilización de los desechos dirigidos a las familias y a la comunidad escolar. Y también, muy importante, gestionar plantas de tratamientos modernas para esos desechos. Bien, el otro acuerdo fue apoyo técnico y financiero para los artesanos, pescadores, modistas. Aquí se combinó un poco este tipo de ocupaciones porque todos están catalogados como artesanos. Pescadores, modistas y artesanas manuales de la provincia de Veraguas. Y se llegó al siguiente, después que se hizo el análisis, se llegó a los siguientes acuerdos. Equipos de seguridad, chalecos salvavidas, kit de primeros auxilios, cuerdas, extintores, bengalas, etcétera. Todo el equipo que requieren
los artesanos pescadores, además de asistencia técnica, capacitación, organización cooperativista, incentivos y alternativas artesanas para tiempos de veda. Habían propuesto el tema de gastronomía, manualidades con insumos del mar, etc. También aquí mismo inmerso está el apoyo para las artesanas veragüenses. Se dice que planes de innovación para los productos hechos a mano por las artesanas, organización cooperativista basada en género, planes de implementación para mejorar la competitividad, organización de ferias nacionales e internacionales y capacitaciones constantes y actualizadas. Y el 24 de junio se llegó también a discutir algunas propuestas en el clúster de entorno empresarial que pedían campañas publicitarias para reciclaje. Y la Mesa de Economía Central concordó que las campañas publicitarias sean pautadas a través de radio, televisión, redes sociales. Además, que vayan acompañadas de educación, sensibilización continua para los residentes, que sean llevadas a través de instituciones como Mi Ambiente, municipios, autoridad de aseo. Que en estos planes se incluyan también instrucción y capacitación en referencia al uso correcto de las bolsas de basura, la clasificación de los colores por tipos de desecho, y que estas campañas sean inducidas desde los hogares y hasta las escuelas. Es decir, que hasta el momento esos son los preacuerdos que ya van a ser subidos, por decirlo así, en la plataforma y van a llevar el proceso que ustedes acaban de ver en el video anterior. Si alguno de los comisionados tiene algo que agregar o decir, con mucho gusto los micrófonos son ustedes. Bueno, realmente nada, solamente que sí me parece excelente la manera como han podido plasmar las ideas y los comentarios, los conversatorios, las ideas y las propuestas pues, que se han hecho aquí de todos los comisionados, y sintetizarla y llevarla de una manera formal, pues me parece muy bien y lo felicito. Gracias, profesor. Eso ha sido ayuda de ustedes. En verdad, por mi parte, tampoco tengo más nada que agregar. Me parece muy bien que todo esté plasmado. Espero que tomen en consideración estos preacuerdos en la reunión que hagan general y que tomen estas soluciones que se han plasmado aquí como un reto para poder que puedan ser cumplidos y que la población pueda ser escuchada. Así es. Gracias, Caitlin. Bueno, y en vista de esto vamos a cambiar este archivo y nos vamos con el archivo donde recuerdan que en sesiones, en las últimas dos sesiones hemos hecho, la vinculación de las propuestas que están allí. Yo creo que el profesor Rufino no tiene ese archivo con la clasificación de las propuestas. Yo creo que él no lo tiene. Creo que no. No, usted no lo tiene. Vamos a pasárselo a su correo. Por favor, escriba su correo allí en el chat para que Gabriela le pueda pasar este archivo. Listo. Porque en este archivo vamos a hacer un recuento. Están plasmadas las propuestas por temas y los colores que ustedes van a ver ahora, pues así mismo se plasmaron por colores y por temas. Entonces, yo quería hacerle una consulta, mirando un poco que los temas son bastante relacionados y a veces muchas de las propuestas están muy generales. Quería saber si podemos buscar un método, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la provincia de Herrera se pide empleos para jóvenes. Lo mismo hace la provincia de Los Santos, empleo para jóvenes. A menos de que no, también lo hicieron en la provincia de Veraguas. A menos de que no sean muy específicos, quería proponerles, si ustedes así están de acuerdo, cuando se haga el acuerdo, sea un acuerdo general para las 3 provincias. Si no hay nada muy regional o están por provincia, se podría hacer de esa forma. Les hago la consulta y ustedes me dirán si
están de acuerdo. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo es que podemos decir, la propuesta de solución de empleos para la juventud en las provincias de Veragua, Los Santos, Herrera, creo que en Coclé también había, Coclé. Ajá, sí. Soluciones de preacuerdo serían capacitaciones para el inicio de tu trabajo, desarrollo de habilidades blandas, que son liderazgo, organización, guía hacia nuevo emprendimiento, así básicamente. Así, si ustedes están de acuerdo y si las propuestas que están no están por alguna, si no la ha pedido una comunidad específica. Porque si ustedes ven, y la podríamos repasar nuevamente si ustedes quieren, son todas las propuestas que están de amarillo. Ellos siempre piden empleo para jóvenes, pero no lo dicen, por ejemplo, no dicen en tal X comunidad. ¿Qué piensa usted, profesor Rufino? Sí, así como usted dice, si no hay una particularidad en la propuesta, si no hay una diferencia en la propuesta con respecto de una provincia, si no se especifica, pues entonces decir que se necesita empleo para jóvenes es aplicable a todo el territorio nacional, porque es una problemática nacional y se puede aplicar en cualquier otra provincia. Entonces la solución que se tenga o la estrategia es aplicable a las demás provincias porque la propuesta es muy generalizada. Entonces ahí se ahorra tiempo y también, sí, tiempo más que todo y esfuerzo, porque una misma propuesta sirve para varias cosas, siempre y cuando, como usted dice, la propuesta es generalizada y no hay alguna particularidad que la difiera regionalmente de otra. Entonces, a mí me parece bien, no sé, la compañera Katie, ¿qué opina? Ok, me está levantando la mano, Kate. Tiene la palabra. Sí, yo opino que sí. Debemos de hacer esa unión para, si en verdad no, porque la mayoría, eso es lo que se veía, la mayoría de las propuestas que pedían empleo para los jóvenes no tienen específicamente el distrito, o muchos solo tienen empleo para jóvenes porque hay demasiados jubilados. Un ejemplo, porque muchos decían así. Entonces no me están diciendo distrito, creo que lo más apropiado es unirlas. También me parecía, no sé, es mi opinión, que la de turismo la podríamos unir, pero hay lugares en las de turismo que sí especifican los sectores. Entonces podría hacerse una general, que es como así habíamos hablado, que se incluyera en el plan de turístico de Panamá, hiciéramos un título en general y especificáramos los distritos o corregimientos que se necesitaba esa inyección de turismo, y se especificaba también abajo qué ejemplos de turismo pueden darse, porque no siempre tiene que ser turismo costero, también tenemos turismo de senderismo, de escalar, o sea, hay tantos tipos de impulsión turística y podríamos agregarlo porque había muchos de turismo, habían varios que especificaban el distrito, podríamos unirlos solo que enumerando los distritos. Ok, también podría ser de esa forma. Bueno, siendo así, que ustedes pues que están acá en representación, podríamos iniciar con alguno de los temas. Voy a decir los temas. ¿Ya le llegó el archivo, profesor Rufino? Fíjese, por favor. Porque entonces el día de hoy nos toca elegir entre los temas que están, les voy a mencionar nuevamente, jóvenes de Listo, empleo, ya recibí turismo, la información. qué bueno. Bueno, les voy a decir los temas que tenemos clasificados. Jóvenes de empleos, está el de turismo, el de empleo general ya lo discutimos en la sesión pasada. Hay uno que todas las propuestas que están de moradito dicen capacitación general para empleos. Las que están de gris son las que tienen el tema de granjas sostenibles. Los que están de color rosado tienen el tema de derechos laborales.
que se pidió en la provincia de Herrera y en la provincia de Los Santos. Y el de que está de turquesa, se pide equipos para trabajar y mecanismo de incentivo para los trabajadores y los productores y microempresarios. Entonces, el día de hoy nos toca elegir entre esos temas que le acabo de leer y entonces hacer una propuesta y abarcamos entonces todas las provincias que así tengan esa misma propuesta. Y vamos a ir, ya vamos haciendo la vinculación y a la vez ya vamos, por decirlo así, limpiando este archivo que es bastante extenso. Así que ustedes dirán cuál tema tratamos el día de hoy y buscamos todas las propuestas de eso y vamos armando, por decirlo así, un preacuerdo. Yo creo que tenemos tiempo para poder armar un preacuerdo el día de hoy. Bueno, ya un acuerdo, ¿no? Creo que se nos acaba de unir el profesor Pablo Montero. Bienvenido, profesor Pablo. Gracias por estar esta tarde aquí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Profesor Pablo, para ponerlo un poquito en contexto, hace un momento mostramos pues en pantalla todo este recorrido de acuerdos que se ha hecho desde que iniciamos los temas de análisis y discusión de las propuestas del Pacto Bicentenario. Y en este momento, porque ya esos van rumbo el día de mañana para la Comisión de Coordinación Nacional para que ya sean entonces puestos en la plataforma y los ciudadanos puedan ver lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, el día de hoy seguimos con el mismo archivo que teníamos el lunes, ya usted lo tiene afortunadamente, y estamos tratando de elegir cuál de los temas vamos a tocar el día de hoy de los que nos quedan pendientes, que son jóvenes empleo, estamos con turismo, estamos con capacitación general para empleo, granjas sostenibles, derechos laborales y equipos para trabajar mecanismos e incentivos. Así que me gustaría que ustedes, pues como comisionados, sean los que elijan cuáles de estos temas vamos a discutir o analizar el día de hoy y hacer los acuerdos para estas propuestas. Entonces esta información que tengo aquí que me acaban de enviar es un nuevo documento parecido al que hemos hecho anteriormente, Es el solo que mismo nuevo con nuevas documento. propuestas. No, es el mismo documento, profesor, solamente que nosotros nos dedicamos a hacer una clasificación por temas y una vinculación. Hicimos dos cosas allí en ese mismo documento. Los colores que usted ve allí es por eso, ¿no? Porque se clasificó por tema. Por ejemplo, le voy a explicar. Todos los que están de color amarillo son propuestas que están vinculadas con empleo a juventud. Los que están de color celeste son los que están vinculados a propuestas de turismo. Las que están de color morado son las que están en capacitación, donde los ciudadanos están pidiendo capacitación para empleo. Las que están de grises son aquellas que están vinculadas con granjas sostenibles. Ahí hay propuestas bien interesantes, la de las granjas sostenibles que estuvimos viendo la vez pasada. Los que están de rosado coincidieron con varios que han pedido que se les capacite a las personas en temas de derechos laborales
Y los que están de turquesa son aquellos que están pidiendo equipos para trabajar y incentivos, mecanismos de incentivos para trabajar. Eso fue lo que hicimos para hacer un poco la búsqueda un poco más fácil, profesor. Ok, entiendo. Ujú. Entonces queda de decisión de ustedes, que la vez pasada, en la sesión pasada se habló de empleo en general, ¿no? Entonces queda a discreción de ustedes cuál de estos temas vamos a elegir hoy para entonces llegar a una discusión, un análisis, y si se puede llegar pues a un acuerdo, se llega. No sé, yo digo que empecemos con el que tiene más solicitudes, el de jóvenes. El de jóvenes tiene bastantes solicitudes. ¿Qué piensa usted, profesor Rufino? Ay, el profesor Pablo creo que se desconectó. Tiene que ser que tiene problemas con él. Sí, el color amarillo, ¿no? Son todas las propuestas de jóvenes. Sí, las propuestas de jóvenes, exacto. Ok. Entonces iniciamos Bueno, con esa, pues, esta tarde. sí, iniciamos con eso. Listo. Como dijimos anteriormente, vamos a vincular de todas las provincias porque, si no me equivoco, comisionada Caitlin, todas están bien generales, ¿verdad? De las que leímos aquella ocasión. Sí, todas están súper generales. No especifican distritos ni corregimientos, nada en específico. Ok. Entonces vamos a tomar entonces estas propuestas. El tema de hoy es juventud, empleo juvenil y pues si quieren pueden ir diciendo ya lo que tienen en mente. Caitlin, yo creo que hace un momento tú mencionaste varias cosas. Si lo tienes allí, podríamos ir ya armando este rompecabezas, digo yo. A mí me parece que los empleos para jóvenes, ok, está bien que se haga una propuesta que incluya los empleos para jóvenes, pero muchos de los jóvenes, aunque tengan un empleo, no saben cómo actuar en una primera entrevista, o no saben qué necesitan decir, o cómo contestar, o cómo comportarse. Todo eso influye. Entonces yo digo que aparte de que se tome en cuenta empleos para jóvenes, se les permite una capacitación que la hagan gratuita, no sé en qué punto, donde se les permita hacer primero una evaluación, como cuando uno entra a una universidad que te hacen una evaluación para saber en qué sector puedes ir, una evaluación para ver si tú eres bueno en ventas o en el área de mecánica o si eres bueno en el área científica. Depende obviamente de tu carrera. Ya luego de eso se te da una capacitación para que tú sepas cómo y actuar en una entrevista de trabajo, porque muchos no saben cómo hacerlo. Llegan a la entrevista de trabajo y a veces los nervios pueden jugarte una mala pasada. Tratar de mantenerte con calma y que se les enseñe cómo pueden contestar, cómo pueden actuar, qué es la forma adecuada de manejarse en una entrevista de trabajo siendo tu primer empleo, porque prácticamente sería un programa para cómo enseñarte a manejar tu primer empleo. Sería algo así, tu primer empleo. También se les podría dar como una guía. No saben cómo fabricar un currículum y entonces cometen a veces equivocaciones y los currículos a veces en vez de poner lo esencial, lo que especifique cuáles son tus habilidades, mucho. Entonces, al decir mucho, cuando una empresa ve un currículo de un joven que tiene demasiado texto y no la información que ellos necesitan en verdad, si es hábil con idiomas, si tiene liderazgo, si tiene trabajo en equipo, si, o sea, le ponen tanta información al currículo que se le quita en realidad lo que está buscando la compañía y muchas de ellas la descartan porque no es un currículo
que se vea agradable, pues. Entonces también eso debe de ser otro punto que deberían de enseñárseles cómo realizar un currículo correcto. Si en tal caso también cuando eres joven se te rechaza en un trabajo, porque muchas veces puede pasar, también se les puede enseñar cuál es la forma correcta de contestar a un email o a una información de rechazo de trabajo. A veces, aunque te rechacen, no debes de ignorar o decir una mala palabra, sino que tienes que a veces contestar de una forma para que ellos se den cuenta que tú tienes ética profesional, que tú tienes criterio formado, que tú no hay problema, que ellos te rechazaron, tú igual les abres las puertas en cualquier momento, si ellos necesitan contratarte, tú pues estás a la disposición, entonces que ellos sepan cómo contestar si hay un rechazo de trabajo o cómo contestar si hay una aceptación de trabajo, cuál es el tiempo límite aceptable y cómo deben de manejarse en el entorno laboral. Yo siento que prácticamente sería eso para los jóvenes. Ok, para resumir un poco, antes, nos dice la comisionada Caitlin que antes de entrar en materia de llegar pues a que un joven acceda a una plaza de trabajo, hay que tener prácticamente una preparación previa, ¿no? Entonces, ella nos hablaba de un programa donde puedan tener capacitaciones iniciales, una evaluación para saber en qué bueno la persona. Eso se llama pues orientación vocacional. Vamos a ponerlo aquí, orientación vocacional. Para saber pues cuáles son las habilidades, los intereses y los valores de la persona e ir orientándolo hacia ese punto. Lo otro es temas de cómo hacer una entrevista, cómo una guía también para hacer la hoja de vida, para que se resalten las prioridades de la persona y se resalten esas habilidades y esos intereses que hablamos hace un momentito. Y además las habilidades blandas, como la persona, sus capacidades y sus competencias de trabajo en equipo, liderazgo y entre otras cosas. Y también que dentro de esta temática esté el tema de hasta de cómo saber contestar un correo electrónico en el caso de que esa sea la comunicación que haya entre la persona y los contratantes, los posibles contratantes. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Allí nos faltaría un poco, porque esto es como la introducción, lo que nos ha dado acá, el insumo que nos ha dado la comisionada Caitlin es como la introducción, ¿no? De cómo ir entrando en materia, ir ayudando a esta juventud que tanto lo piden, porque no solamente es a nivel regional, sino a nivel nacional, tanto piden pues las oportunidades. Así que aquí podemos seguir pues fortaleciendo este acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera Caitlin porque para hacer un programa que tenga que incluir o insertar a la juventud al mercado laboral, pues antes que todo, esa juventud que tanto pide un trabajo debe estar preparada desde ese inicio cuando se sienta frente al entrevistador. Estar preparado en todos los aspectos, ¿no? Tanto físicamente, desde el punto de vista de la apariencia, hasta el punto de vista de su preparación emocional y también mostrar el conocimiento que posee y vender una buena imagen al que lo está entrevistando, porque realmente todo resulta de allí, porque a veces hay personas sumamente, estudiantes, jóvenes, sumamente preparados, brillantes en la universidad, y brillantes no desde el punto de vista de tener una A de arriba o abajo, sino que son sumamente buenos en el punto de vista del análisis y son muy desenvueltos, pero al momento de sentarse frente al entrevistador, pues no conocen, desconocen, mejor dicho, cómo actuar y cómo lograr causar ese impacto positivo
en la empresa para tener asegurar un poco esa posibilidad o probabilidad de que pueda insertarse en esa empresa, en ese mercado laboral. Así que, como bien dice Caitlin, pues me parece muy bien esa primera subprograma, por decirlo así, como un subprograma para luego que la persona pues tenga esas herramientas de cómo hacer el currículum, como bien dice la compañera, para que tenga esas herramientas y le sea aún más fácil. He conocido mucha gente que está nerviosa al momento de la entrevista. A veces el currículo no lo hacen bien, no muestran el currículo realmente lo que la empresa quiere, y a veces por desconocimiento ponen algunas cosas que consideran importantes y realmente para la empresa no lo es. Entonces, desde esa primera impresión, un currículo mal hecho ya deja mucho que desear en la persona, aunque esa persona sea una persona brillante y sea una potencial herramienta importante para esa empresa, pero pues no tuvo ese conocimiento al momento pues de ofrecer sus servicios a esa empresa. Entonces es sumamente importante eso que la compañera ha dicho y estoy de acuerdo con eso. Ok. Leyendo un poco más, este podría ser como la introducción de nuestro acuerdo en relación al tema juventud. Leyendo un poco más las propuestas que han hecho los ciudadanos, hay una propuesta que dice la falta de oportunidades en el área laboral para la juventud. Bueno, casi todas se resumen en exactamente lo mismo. Acá dice otra, el problema es que nuestra juventud es la más afectada a la hora de solicitar un puesto de trabajo, pues se le exige experiencia. Y esta ciudadana, porque fue una chica que lo puso, digo chica porque tiene 19 a 30 años, esa es la número 63, está en el renglón 63 de la provincia de Herrera y dice, el problema de nuestra juventud es que es la más afectada a la hora de solicitar un puesto de trabajo, pues se le exige experiencia. Dice, solución, solicitamos la creación de nuevos puestos de trabajo para la juventud. Los trabajos técnicos son de gran ayuda. Se revise a los jubilados que se encuentran en las instituciones, pues se debe dar una buena jubilación para que los mismos puedan retirarse a sus casas y dejar las vacantes de la juventud que tanto lo necesitan. Pero ella dio aquí en un punto clave donde dice creación de nuevos puestos de trabajo para la juventud, los trabajos técnicos. Entonces, ¿qué podrían decirnos ustedes, pues, en referencia a algo como esto? Nos está pidiendo una joven que supongo que es la necesidad de ella, por eso que está allí en la plataforma. Sí, ella habla de trabajos técnicos, ¿no? Y pues sencillamente el país necesita muchos técnicos, porque esa parte técnica a veces se tiene que importar, ¿sí? A veces tenemos que traer personal de afuera en distintas áreas técnicas. Hay Profesor, ¿usted mucha, tiene dígame. conocimiento del tema de esto que se está creando o se creó, pero no sé cómo con la pandemia cómo va esto? El tema de los ITSE, los institutos técnicos superiores. No he investigado, se me pasó a hacer el comentario incluso a la facultad para ver si tenía algún conocimiento de la funcionalidad actual de la misma, del estatus actual que tengan, ¿no? Me viene a la mente eso ahora que la ciudadana pues ha puesto esto de la parte técnica, porque esos institutos, la verdad, se tendría que investigar, ¿no? Estos institutos fueron creados precisamente para eso, ¿no? Que jóvenes o personas que no tuvieran acceso a una educación académica superior, llámese universidades, pudieran de alguna manera acceder a este tipo, prepararse para este tipo de mercado, pero de una manera superior. Y poder hacerlo de repente un intermedio entre la escuela secundaria y la universidad y tuvieran ese intermedio allí
que pudieran tener un título y que estuvieran preparados en menos tiempo, pero con las profesiones técnicas que así lo requieren. Porque ese tipo de carreras técnicas, pues esa función la está haciendo los IPT, ¿sí? Los institutos profesionales y técnicos, donde el estudiante sale incluso sale, hace cuarto, quinto y sexto año y sale con un técnico. Un técnico ya con ese técnico, esa persona pues se hace idónea en distintas áreas, los IPT, llámese el Instituto Profesional y Técnico de Azuero, el IPTA, que se conoce comúnmente, y otros IPT a nivel nacional, ¿no? Que están haciendo esa función. Estudiantes salen de un primer ciclo y entran, se matriculan en cuarto, quinto y sexto año y salen de mecánica, electricidad, ebanistería, ¿sí? Salen de allí ya con las herramientas necesarias para trabajar, para insertarse en el mercado laboral desde ese punto de vista. Hay, creo que albañilería, creo que hay, ebanistería, taller de mecánica, electricidad, creo que un par de cosas más. Y entonces y ya queda en el estudiante si tiene la oportunidad de entonces entrar, qué sé yo, a una universidad tecnológica o una universidad en donde pueda fortalecer ese conocimiento que logró hasta un sexto año, ¿no? Por ejemplo, alguien que estudió mecánica el sexto año, pues mecánico, y ya si quiere estudiar una ingeniería mecánica, pues se va ya a la tecnológica, ¿no? Pero ya en un sexto año esa persona puede incluso tener su taller de mecánica porque ya tiene pues toda una serie de conocimientos al respecto. Eso en cuanto a la parte técnica, pues la función que está haciendo los IPT actualmente. Una pregunta. Sí, Vicky. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica yo sé que todavía sigue manteniendo lo que son carreras técnicas, ellos lo mantienen. Aquí en la universidad, tú si quieres no estudias las licenciaturas de ingeniería, pero pues te dan un técnico, creo que duran 2 años, si no me equivoco. Pero el problema principal es que aunque ella diga que las carreras técnicas son buenas para la juventud, ahorita que estábamos en eso me fui a buscar empleos técnicos en Panamá, en Concerta. Y si ustedes se fijan, todos piden mínimo 2 años de experiencia. No hay ningún técnico que no pida experiencia. Es un mal que hacen porque ¿en qué momento vas a tener experiencia si estás estudiando? Entonces es como contradictorio. La mayoría de los que estudian técnicos, ya sea electricidad, como lo dijo el profesor Rufino, cualquier otro técnico, empiezan trabajando en pequeños talleres. No pueden irse a, como diría uno, a las grandes ligas, a grandes empresas, porque siempre te exigen tener experiencia. 1, 2 o hasta 5 años de experiencia. Si no tienes experiencia, no te van a contratar. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos proponer para que eso no suceda? Porque casualmente la chica que lo propuso aquí también habló de eso. Y eso es un problema, como dice Caitlin. ¿Qué se puede hacer para que no me pidan a mí, que acabo de graduarme de la escuela con 18, 19 años, 5 años de experiencia? Bueno, he escuchado, no sé, ese es un problema estoy totalmente de acuerdo con Katie, dio en el clavo con ese problema. Siempre piden años de experiencia si me acabo de graduar, aunque me haya graduado de honores y cualquiera cosa, necesito 2, 3, algunos piden hasta 5 años de experiencia. Entonces, ¿cómo voy a obtener la experiencia si no me dan la oportunidad? Entonces, cómo obligar, también como usted dice, licenciada, cómo obligar entonces a esas empresas de que no exijan experiencia, porque están en su derecho también de solicitar a alguien ya con cierta experiencia en su trabajo, ¿no? Entonces, yo consideraría, por ejemplo, de que esas empresas deberían tener como un programa así de pasantes, algo así, no sé cómo llamarle, que el individuo, el estudiante haga práctica allí mientras aprende, mientras genera meses o años de experiencia, por lo menos meses de experiencia, ¿no? Que esté allí viendo las funciones de la empresa, esté viendo, aunque no se le esté pagando un salario como tal, ¿no? Pero él está adquiriendo conocimiento, es como si estuviese en una nueva universidad, pero es una universidad totalmente real, porque lo está llevando a la realidad total de qué es lo que se hace en una empresa, y él se va adecuando a la empresa y va obteniendo años de experiencia y eso le puede servir para su currículum, ¿no? Ya hice tantos meses o un año en tal empresa,
para mi currículum. Ok. Y a lo mejor la empresa ya si ve un buen funcionamiento, un buen rendimiento de esa persona, pues lo contrata porque ya esa persona ha sido capacitada dentro de esa empresa. Ok. Viéndolo, buscando la manera, ¿no? Buscando la manera de cómo romper ese paradigma de la experiencia en la persona. Profesor, y viendo todo esto, y esto es un hilo conductor, estuve leyendo yo hace unos días sobre un programa que tuvo un país suramericano que trataba sobre eso, porque eso no solamente ocurre aquí en Panamá, parece que es una tendencia a nivel mundial querer de alguna manera invisibilizar a la juventud. Imagínense, porque si tú no le das oportunidad a la juventud, tú prácticamente la invisibilizas. Pero también hay algo contradictorio, se habla que la juventud es el futuro, es la fuerza, etcétera, pero también la invisibiliza por no darle oportunidades, ¿verdad? Entonces, estuve leyendo yo algo parecido a lo que usted está diciendo, no me acuerdo el nombre del programa, ese o proyecto que se hizo en uno de los ministerios, que son los ministerios regentes en todos los países de trabajo. Me puse a rebuscar un poco a ver si aquí en Panamá había algo parecido. Y aquí en Panamá se ha intentado hacer programas eh, proyectos más que todo, porque los programas sí tendrían, ya tendrían un poco más de duración, proyectos en referencia a eso. La palabra que usted dijo fue pasantes, y precisamente el Ministerio de Trabajo, no sé si me puse a buscarlo, si actualmente tiene o tenía un programa, un proyecto, porque no era programa, en referencia a que las empresas privadas se hacen convenios con las empresas privadas y entre el Ministerio de Trabajo de manera institucional para que pudieran adoptar jóvenes pasantes recién graduados de escuelas secundarias en aspectos técnicos y ocupacionales y pudieran tener todo lo que usted acaba de decir, experiencia, no tenían salarios como tal, sino que tenían algún tipo de estipendio para que ellos pudieran cubrir sus gastos de alimentación, sus gastos de pasaje, transporte y esas cosas. Entonces, pareciera un poco interesante porque usted ha dado como en el clavo de una de las posibles soluciones que se pueden dar en este tipo de situación y que de verdad los y las jóvenes tengan esa experiencia que se le pide, no de 5 años, pero sí ya tengan esa experiencia de saber cómo entrar a un empleo después que han sido capacitados esta, con todo esto que dijo Caitlin al inicio y después entonces como una segunda parte o una segunda fase cuando ya están en sí insertos en una primera experiencia laboral. Exactamente, exactamente, porque es una manera como de buscar el equilibrio, ver ambos puntos, ¿no? Hay que verlo de ambos puntos, tanto desde el punto de vista del joven y tanto desde el punto de vista de la empresa. La empresa no quiere a alguien que no tenga cierta experiencia y el joven necesita esa experiencia. Entonces, un punto de equilibrio es que la empresa, pues, esto pueda darle a esa persona esa capacitación sin un salario como tal, solamente un stipendio, un viático o algo así, y ven el rendimiento de esa persona. Ya esa persona ya tiene que escribir en su currículum, en la sección de experiencia. Trabajé tantos meses en tal empresa haciendo estas actividades. Ya eso ya es un empujón bastante considerable al momento de tomarlo en cuenta en un trabajo, porque ya no tiene esa cero experiencia, ya tiene algo y ya si alguien no lo contrata por no tener experiencia, está fallando o está mintiendo porque ya ese estudiante, ese joven, ya tiene esa experiencia. Mire que hablando un poco de esto, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, los estudiantes que optan por práctica profesional, muchos estudiantes, por ejemplo, entran a los distintos bancos y a veces los bancos a veces llaman a la universidad y dicen, necesito practicantes. Ok, perfecto. ¿Cuántos quieren? Necesitamos 2 practicantes. Se van a practicar. Hacen un trabajo tan bueno allá
y se relacionan bien en el clima organizacional y en la cultura organizacional de la empresa y en todo el proceso burocrático de la misma, y se desenvuelven tan bien que dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar tantos meses de contrato, y le dan unos meses de contrato, y ese estudiante no Profesor, quiero solamente está hacerle, ganando. disculpe que le interrumpa, quiero hacerle una pregunta en relación a eso Ajá, para anotarlo acá en mis apuntes. ajá. ¿Eso que hace la universidad es la de Panamá o la tecnológica? La ¿Quién, Universidad de quién Panamá, hace? yo trabajo en la Universidad de Panamá, y en la Universidad de Ah, ok. Panamá, pues, los estudiantes para graduarse tienen que hacer tesis o seminario o práctica. Entonces, lo que deciden práctica, pues la universidad busca a través del coordinador, los encargados de esa facultad, pues buscan empresas para que el estudiante pueda practicar. Durante esa práctica, el estudiante es visitado por el profesor asesor, lo visita, habla con el estudiante, habla con todo el personal que está, sobre todo el director o el gerente, de cómo está trabajando ese estudiante, porque el profesor tiene que estarlo evaluando, porque eso es una nota. Es una nota, y al final el estudiante, después que hace la práctica, tiene que hacer un informe de práctica en donde explica desde el primer día hasta el último de todo lo que él hizo. Entonces, todo eso es una nota final que forma parte de su pensum académico, como su práctica profesional. ¿Qué sucede? Pues que ya muchas empresas conocen de esa actividad y a veces llaman o tienen relación con los profesores coordinadores de distintas facultades y le dicen, mira, nosotros Sí. necesitamos tantos estudiantes para práctica. A veces el mismo profesor que busca a la empresa y habla con el gerente y le dice si tiene cabida algún estudiante para practicar. Entonces, a lo que quiero llegar pues es que una vez que el estudiante esté practicando, no siempre, pero hay una gran probabilidad de que el estudiante se quede, porque conozco estudiantes que han iniciado sus prácticas en bancos, porque como estoy en la Facultad de Economía, pues los estudiantes por lo general van a bancos, la gente de finanzas y banca, van a bancos, cooperativas, alguna que otra empresa privada. Entonces hacen las cosas bien y es del agrado de esa empresa o de ese banco. Y a veces les dan un contrato de 3 meses, algo así, y ya ahí está ganando salario seguro, cotizando todo eso, y aparte está ganando experiencia. Supongamos que solamente le dieron ese pequeño contrato, ya tiene una experiencia de 3 meses en un X banco, ¿sí? Entonces ya eso es importante. Pero en algunas ocasiones le extienden ese contrato y se lo siguen extendiendo, que conozco estudiantes que actualmente empezaron su práctica allí y actualmente todavía trabajan allí, ¿sí? Tienen 2 y 3 años trabajando en esos bancos. Ya se quedaron allí, ya 2, 3 años ahí, y empezaron así practicando y después Ujú. se les extendió el contrato, vamos a darte un contrato, nos gustó cómo trabajaste y necesitamos ese personal, porque ahí está la clave, ¿no? Se junta todo, necesitaban a una persona y esa persona lo está haciendo bien. Entonces van extendiéndole el contrato porque están tanteando la experiencia del individuo, porque ellos buscan eso y el estudiante les está respondiendo y se van quedando. Conozco estudiantes cuando llego, profe, ¿cómo está? Porque estos estudiantes que iniciaron práctica y están allí actualmente trabajando. Y eso es esa idea puede trasladarse pues a la empresa privada, con lo que hemos hablado hace un momento de los pasantes y esas cosas. No se le exige a la empresa privada de que lo contrate, pero por lo menos que le dé la oportunidad de conocer las funciones para que genere experiencia, y si le gusta el rendimiento de ese joven o de esa joven, pues le puede tener un pequeño contrato y ahí ellos verán si les está funcionando, ¿verdad? Y así el estudiante genera experiencia y está pues insertándose poco a poco al mercado laboral. Gracias, profesor. Quiero hacerle también otra pregunta en relación a lo que usted está hablando, porque de alguna manera, pues el acuerdo que podemos nosotros concretar acá, podemos fortalecerlo con eso. Existen entonces, usted habló de la relación que existen entre la universidad y las empresas. ¿Esos son acuerdos de cooperación o cómo se hacen? Bueno, yo pienso eso sucede en dos formas. Por ejemplo, la primera y la más formal, que es cuando el coordinador de la facultad, respaldado por los profesores que van a asesorar a esos estudiantes, hacen una nota solicitando el permiso o que se les conceda trabajar a estudiantes en tal empresa. Entonces se piden notas exclusivas
a cada empresa, ¿sí? Dirigida al gerente, al jefe de departamento, sobre todo al gerente general. Eso va, pues, con membretado y todo eso, toda la formalidad de la Universidad de Panamá y debajo la firma de la facultad, sello y todo eso. Se le entrega al gerente. El gerente después llama y dice, no puedo, no tengo capacidad para tener estudiantes aquí, o sí, mira que sí necesitamos un practicante, tráeme uno, tráeme dos, ¿sí? Entonces, todo es formal, ¿no? El gerente emite una carta solicitando, diciendo que está de acuerdo y que sí, que definitivamente quiere tanta cantidad de estudiantes, y listo, ya se hace ese enlace formal, ¿sí? Y entonces ya eso tiene un periodo, es justo un semestre, un periodo en donde el estudiante inicia labores allí y termina el semestre y las culmina, ¿sí? Y él entra a trabajar desde el punto de vista como un colaborador más. No se le paga un salario, pero hay algunas empresas que le pagan un estipendio, que le pagan viático, otros no tienen tanta suerte y no se les paga viático, pero igual el hecho de que la empresa le haya abierto las puertas para practicar, pues eso es importantísimo, porque no solamente está obteniendo experiencia, sino que está cumpliendo con su pensum académico para poder graduarse, ¿no? Y entonces hay otros, el otro método es que ya hay gerentes que han recibido anteriormente estudiantes cada año están recibiendo estudiantes. Llámese, por ejemplo, el Banco Nacional. El Banco Nacional, el banco está comprometido con el desarrollo académico y siempre está recibiendo estudiantes. Entonces, a veces incluso pide la nota, necesito tantos, porque ya conocen a los asesores, conocen de varios años que han recibido estudiantes. Oye, profesor tal, necesito, si tiene estudiantes, pues necesito dos para practicar. Y ya porque ya viene esa experiencia que han tenido con estudiantes anteriores, ¿no? Pero el primer enlace, el formal, más formal, pues es sencillamente, ahora, cuando solicitan también, el gerente solicita mediante carta, y la facultad entonces hace una carta diciendo que está de acuerdo. Es como al revés, ¿no? Pero lo principal es que la facultad haga esa nota a distintas empresas para ver si están de acuerdo. Ellos luego emiten, como dije anteriormente, si están de acuerdo o no y cuántos necesitan. Y se arma de una vez el enlace ya. Hay algunas empresas que solamente pagan el estipendio, otros incluso pagan al estudiante como un retroactivo, como un incentivo por los servicios prestados también. Eso depende ya mucho de la empresa, ¿no? El pago depende de la empresa. Hay empresas que no pagan, otras que dan un estipendio, otras que pagan una bonificación al final por los servicios prestados. La mayoría lo hace porque está considerando que ese estudiante pues los ayudó, porque es así, el estudiante está trabajando allí y les está ayudando a la productividad de la empresa. Exactamente. Y entonces otros incluso van más allá y dicen, te voy a dar 3 meses, que es lo que le estaba mencionando anteriormente, 3 meses más, un contrato de tantos meses para que trabajes aquí. Y ahí se van quedando. Muchos de ellos tienen esa suerte y se van quedando porque entraron a una empresa que realmente necesitaba un personal y ese estudiante lo está haciendo bien. Y ellos están viendo la evolución de ese estudiante, ya adaptado a la cultura, al clima organizacional de la empresa. Casualmente, por motivos de pandemia, pues sabemos pues que es un poco complicado el asunto de las prácticas profesionales actualmente, ¿no? Entonces lo más viable son los seminarios o hacer tesis, ¿sí? O proyectos de intervención, pero los estudiantes de finanzas están muy entusiasmados con hacer práctica, ellos están haciendo notas. De hecho, ellos también incluso ya buscaron las empresas, ellos hicieron algo de muy, ¿cómo le digo? Tuvieron mucha iniciativa y ya tienen las empresas y las empresas estaban de acuerdo en recibirlo, ¿sí? Cuando es una función pues que la facultad lo hace, ¿no? Pero los estudiantes ante esta situación y ese deseo de no querer hacer seminarios, sino ni tesis, bueno, hay uno que sí quiere hacer tesis, un par allí, pero ni hacer proyecto de intervención, sino hacer práctica. Buscaron a las empresas y las empresas estuvieron de acuerdo, o sea que hay un deseo también de la empresa de tener estudiantes practicantes. Así que no veo muy difícil el hecho de que la empresa tome en cuenta eso de tener estudiantes pasantes y darles esa oportunidad de aprender, ¿no? Ya después ellos dependerá de ellos si los quieren seguir contratando o no.
Profesor, gracias de verdad por esa información súper valiosa, pero eso me hace seguir haciendo más preguntas y de repente no sé si los demás o usted mismo podrá seguir contestando. ¿Esto solamente lo tendrá la Universidad de Panamá o también, no recuerdo en qué universidad me dijo que trabajaba el profesor Pablo, que dicho sea de paso, nos escribió en el chat que tiene problemas con el servicio de internet y pide excusas? Yo creo que Caitlin es de la Universidad Tecnológica, ¿verdad, Sí, Caitlin? soy de la Universidad Tecnológica, yo me estoy graduando. El principal problema acá con nosotros, y no sé si el profesor Pablo en cualquier momento me pueda escuchar, pueda corroborar esa información, es que este año ahora nos incluyeron algo distinto. A nosotros sí se nos permitía prácticas profesionales, que eran la mayoría de las opciones que agarraban los estudiantes. Muchas de las empresas están afiliadas con la tecnológica. Por ejemplo, la Tecnológica de Veragua está afiliada prácticamente con los ingenios Santa Rosa, La Victoria y Calesa. Aparte de eso, la Calesa también está afiliada con las demás compañías de ellos. Aparte de eso, también Nestlé busca mucho a los estudiantes de la tecnológica porque a Nestlé le escribió a nuestro coordinador y a la universidad que necesitaban pasantes para varias áreas de electrónica, área de fabricación, o sea que ahí me incluían varias áreas de ingeniería que ofrece la UTP. El problema está en que este año ahora rige, que nos llegaron con esa sorpresa, que se nos obliga a hacer tesis si queremos práctica profesional. Entonces esa situación hizo que muchos estudiantes dejaran de querer hacer práctica profesional para mejor hacer las materias de posgrado, porque nuestra forma de graduarnos es tesis completa, que es una tesis que tú tienes que enviar el borrador con anticipación hasta antes de agosto para que la universidad, si te lo aprueba, te lo regresa para atrás aprobado para que tú puedas seguir con el trabajo, o si no te lo regresa rechazado y tú tienes que volver a hacerlo. Así que con anticipación la mayoría de los estudiantes para hacer tesis ya envían su borrador desde el mes de julio, ya lo están enviando, cosa que si tienen que arreglar algo, la universidad les da el tiempo. La otra es práctica profesional, que era la que se nos permitía antes a la UTP, donde tú nada más tienes que presentar lo que hace la Universidad de Panamá, un informe de cómo te fue en el trabajo, en qué áreas participaste, qué fue lo que aprendiste, es básicamente un resumen de lo que se hizo y cuál fue tu contribución a la empresa. Eso es lo que se nos permitía con la práctica profesional, que muchos la tomaban, duraba 6 meses, pero casi la mayoría la tomaba era por ese punto, porque se te permitía, no era muy complicado a la hora de la sustentación. Si hacías un trabajo, sí es cierto, pero hacías un trabajo no tan complicado. La tercera opción es tesis práctica. Es una tesis que te permitía no tener que practicar al 100% con la empresa, sino que tú decidías cuándo ir, y el objetivo de ella era hacer una mejora o aplicar un sistema en la empresa. Esa es la tesis práctica, no al 100%, porque no se consideraba una práctica profesional, sino más bien una tesis práctica. Y la última eran las materias de posgrado, que esa es la más corta, que solo tienes que hacer 3 materias de posgrado. Obviamente, con cada materia, por cada crédito son $75, básicamente tú pagas casi como $600 por las materias, y son 3 materias las que tú haces. Este año nos llegó nuestro coordinador de la Facultad de Ingeniería Industrial diciéndonos que ahora se nos había dicho que la práctica profesional ya no solo era práctica profesional, ahora es tesis. Ahora tenemos que hacer tesis por obligación si queremos hacer práctica. Entonces, muchos de los compañeros míos que se están grabando conmigo no han querido hacer la práctica porque ahora se nos incluye hacer la tesis. La mayoría quiere salir huyendo de la tesis porque las tesis son muy largas. O sea, si tú quieres hacer una práctica profesional, no había problema que buscaras la empresa, pero también tenías que enviarle a la tecnológica desde hace tiempo también un archivo de una mejora que tú quisieras hacer en esa empresa. O sea, de nuevo estamos volviendo a que estás haciendo una tesis. Entonces, todo lo complicado de la tesis también te lo exige ahora la práctica profesional. Nos llegó este año eso, a nosotros. A mí, a mi promoción que nos estamos graduando, nos llegó esa información, que ahora teníamos que hacer eso. Por eso es que la mayoría de mi salón están agarrando materia de posgrado. Yo estoy en la lucha de estar tirando la tesis, pero la mayoría de mi salón está agarrando materia de posgrado. De 22 que nos estamos graduando, 20 están agarrando materia de posgrado. Solo 2 estamos haciendo tesis, por el simple hecho de que nadie quería hacer una tesis práctica. Ahora se nos obliga a hacer una tesis cuando quieras hacer una práctica profesional. Aparte que trabajas los 7 meses, te obligan a hacer una tesis.
Entonces, eso no me parece apropiado. Se lo dije a mi coordinador, no nos pareció apropiado, porque entonces eso lo que hizo fue, o sea, no incentivar a los estudiantes. La forma que la mayoría aprendía era haciendo práctica profesional. Aunque nosotros hacemos, cuando vamos para cuarto año, nosotros hacemos una pequeña pasantía que dura como 1 mes y medio en cualquier empresa. Y a mí se me abrieron nuevamente las puertas. ¿Esa sí es obligatoria? Sí, sí es obligatoria. A mí, yo tuve que hacer esa pasantía en el Ingenio La Victoria y a mí nuevamente me llamaron y se me abrieron las puertas para hacer la práctica profesional. Pero cuando le comenté lo que tenía que hacer, el único trabajo que yo estaba haciéndole para el ingenio era en la parte de una mecánica de fluidos que ellos querían implementar nueva. Entonces el ingeniero encargado me dijo que si yo venía tenía que prácticamente hacer una tesis con eso, en qué momento iba a trabajar. Entonces lo pensé y mejor preferí no hacer la práctica. O sea, se me cerró automáticamente ahí. Yo quería ir, pero no pude porque entonces cuando le comenté al profesor, mi profesor me dice, mi coordinador, no, que tienes que hacer una tesis si quieres hacer esa práctica. ¿En qué momento vas a hacer tesis si tienes que agarrar 6 meses de práctica? ¿En qué momento le vas a presentar una tesis? Y apenas que terminas la práctica profesional, nada más tienes 40 días para presentar la tesis. Eso es lo peor. Si no presentas la tesis en 40 días, te rechazan y nuevamente tienes que hacer práctica profesional o hacer otra cosa más. O sea, ¿en qué momento? ¿Qué propuesta tendrías tú que estás desde ese lado? Y hablando un poco de esto, ¿no? De tratar de dar oportunidades y no cerrar puertas. ¿Qué propondrías tú, siendo joven, graduanda y que estás en el meollo del asunto, pues? Que se regrese como estábamos bien, así como hacía la Universidad de Panamá. Entonces no teníamos que hacer ninguna tesis. Nosotros teníamos que solo practicar y en 40 días se nos permitía presentar un informe de nuestro trabajo, de qué fue lo que hicimos, no algo muy extenso, no teníamos que enviar un antecedente, un preproyecto, como se hace en la universidad como cuando haces tesis, no teníamos que hacer eso, sino que solo le informamos a la universidad que queríamos hacer la práctica en tal lugar, la universidad hacía el acuerdo, muchas veces la empresa cubría con el seguro, a mí me iba a cubrir el seguro completo, si es que ellos mismos me habían llamado, se te cubría el seguro y todo, y ellos te permitían trabajar ahí y tú nada más después de terminar esos 6 meses tenías los 40 días y tú podías preparar una buena presentación, eso se les permitía al resto de los que ya se han graduado, han sido buenas graduaciones porque ellos hacían sus prácticas y muchos quedaban trabajando y solo se les permitía eso, tenías que nada más presentar lo que hiciste en la empresa, qué mejora hiciste, opiniones de los encargados que te vigilaron y ya pues, pero ahora nos implementaron esto, entonces eso nos truncó bastante a nosotros porque no esperábamos que ahora se nos obligue a hacer una tesis aparte de que tenemos que hacer la práctica y mucho menos que tendrías nada más 40 días para presentar la tesis. Eso fue fatal lo que hicieron este año y fue nada más con mi promoción. De ahora rige eso. Las anteriores no lo han hecho. Esta promoción mía. Bueno, yo sé que el profesor Pablo tiene problemas con el servicio de internet, pero me dijo que es de la Universidad Tecnológica de Panamá. De repente, para que nos pueda ilustrar un poquito, porque Caitlin nos acaba de ilustrar desde el lado de allá, desde el otro lado de la moneda, que ella es estudiante, graduanda y demás joven, y que ahora el profesor Pablo, si de repente pudiese hablarnos sobre este tema, se lo agradecería. Hola, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, yo tengo entendido, hasta donde yo sé, para los estudiantes que hacen una práctica, sí tienen que presentar un informe que tiene que ser sustentado. No tengo conocimiento de lo que dice Caitlin sobre hacer una tesis propiamente. Lo que sí sé es que se está promoviendo la realización de tesis de investigación para promover primero la capacidad de los estudiantes, para generar esa capacidad dentro de ellos de investigación, dentro del aspecto científico, posiblemente también,
tengo entendido también que las materias de maestría en un futuro van a estar en desuso, es decir, que no van a ser opciones de tesis, precisamente por esta tendencia. Y más que nada también, para que sepan, eso tal vez los estudiantes no lo saben y los coordinadores no les han sabido informar, es que son exigencias para realizar maestrías científicas, incluso doctorados, la realización previa de tesis de grado. Se está dando el caso de que hay muchos estudiantes que no son admitidos a estos programas precisamente porque no hicieron la maestría, la tesis, sino que hicieron materias de maestría o hicieron prácticas profesionales, y como no desarrollaron este tipo de trabajo, pues se les está cerrando la puerta. Entonces, más que nada para aclarar que la tendencia es la realización de este tipo de trabajo básicamente para tener acceso en un futuro a diferentes oportunidades, tanto académicos como profesionales. Gracias, profesor Pablo, porque esta información es muy importante, todo lo que ustedes acaban de plasmar, porque estamos hablando de un tema de dar oportunidades a juventud, en temas laborales y demás, pero también se está hablando de la promoción de las capacidades investigativas de estos jóvenes estudiantes para poder tener mayores oportunidades profesionales más adelante. Eso quiere decir que de repente tratar de fortalecer una cosa con la otra y tratar de buscar un equilibrio, pues sería un reto importante donde tendrían, pienso yo, y ustedes podrían también decir su opinión, donde tendrían que intervenir, llámese las universidades estatales, que son en este caso la tecnológica, la nacional, y el regente de los temas laborales en nuestro país, que es el Ministerio de Trabajo. Y en conjunto, por supuesto, eso no se puede divorciar el tema de la empresa privada, que es pues el motor, uno de los motores económicos, dependiendo también pues del sector económico en que nuestro país se desarrolla, nuestros tres sectores económicos en nuestro país se desarrollan. Así que si no tienen alguna otra cosa que agregar o para nosotros ir, pues todo lo que ustedes han dicho, yo lo he escrito aquí en mis anotaciones para luego plasmar un acuerdo que podamos llevar nosotros desde este punto de discusión según lo que se está solicitando en la plataforma Ágora. Si hay alguna otra cosa que quieran agregar, con mucho gusto. Y mirando un poco pues el archivo, lo mismo que han pedido en la provincia de Herrera, Los Santos, y si nos vamos un poquito más abajo también, prácticamente pues todo lo que se ha pedido en materia de oportunidades para jóvenes es exactamente lo mismo: mejorar las plazas de empleo para jóvenes. Acá en la provincia de Los Santos también la mayoría de nuestros jóvenes al cursar sus estudios universitarios tienen que emigrar. Aquí hay un tema de migración a la ciudad de Panamá para poder obtener mayores oportunidades dignas de empleo. Y esta propuesta es
está en el renglón 114, es una propuesta de Los Santos y dice, propongo, la persona que la propuso es un señor de Los Santos y dice, propongo un proyecto donde se incentive las grandes empresas a toda aquella que desee aportar, tener una extensión de sus empresas en las provincias. Creo que está hablando un poco de las migraciones, ¿no?, que tienen los jóvenes de las regiones de Los Santos, Herrera, Veraguas, hacia la ciudad. Y hace, pues, una alusión a que se extiendan las empresas en las provincias para que éstas generen empleo y que para que los profesionales de allá no tengan que emigrar, sino que se queden, pues, se queden en sus lugares, ¿no? No tengan ese tema de la migración interna en el país. Y también, de alguna manera, la provincia tenga mejor distribución de riquezas y demás. Habla sobre cómo la persona que lo dice, ¿cómo lograríamos esto? Incentivando a las empresas con una disminución de impuestos a la renta de estas y no afectaría la recaudación fiscal, ya que los empleados pagarían renta con los ingresos ganados en estos trabajos demandarían ITBMS. Me dice el profesor Rufino que tiene que retirarse, nos pide excusas. Y Yo bueno, también debo retirarme. bueno, entonces lo que podemos hacer es, para dejar esta tareita, esta parte, yo sé que el profesor Rufino nos puede ayudar bastante, porque yo sé que él es economista, en este temita, y nos pueda entonces ayudar de repente la próxima semana, profesor, o en la próxima sesión. Sí, ok. En este preciso, ¿cómo le digo esto? Propuesta. En esta propuesta que Sí, estoy viendo en aquí. esa propuesta, Es la profesor. 113 y 114 de Excel. Sí, exactamente, la 103. Ok. Porque me parece que es como un complemento más a lo que estamos discutiendo sobre la propuesta de juventud. Y para que vaya bien, por decirlo así, bien fortalecida esta propuesta y que podamos ver todo lo que las personas proponen. Bueno, yo no soy experta en el tema, pero usted sí es economista, de repente nos pueda dar luces de qué es lo que se puede plantear. ¿Qué así le parece? Ok, está bien. Nos vemos Listo. el lunes, Dios mediante. Dios Que mediante tenga buena. estaremos el lunes. Yo sé que tienen sus compromisos, incluso el profesor, pues también Pablo también tiene sus problemas con internet y Caitlin ya también nos había anunciado que tenía que retirarse a las 3 de la tarde. Quiero agradecer rápidamente todos sus valiosos aportes. La discusión de hoy estuvo bien enriquecida, pero tenemos que continuar entonces en la próxima sesión. Gracias y que pasen una excelente tarde. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao. Saludos. Gracias, Caitlin.